Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el Edificio Divino, donde estamos siguiendo ya algunos meses el librito llamado El Kempis, la imitación de Cristo, del miércoles 18 de febrero 2026, que coincide con el miércoles de ceniza. Entonces, capítulo que veremos hoy, estamos viendo, es el capítulo 16 del Kempis, que se titula así: Tolerancia de los defectos ajenos. Es una de las obras de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Tolerancia, cómo tolerar los defectos ajenos. El subtítulo dice: Dios permite las deficiencias de nuestro prójimo. ¿Para qué las permite? Esa deficiencia que tiene el prójimo, para que nos ejercitemos en el amor verdadero, que es amar al otro en sus defectos, no amar al otro cuando es perfecto, cuando nos obedece, cuando hace todo muy bien. Eso es fácil, ¿no? En cambio, aceptar al otro en sus defectos, eso no quiere decir que no haya también una corrección fraterna. Si tu hermano peca, dice Jesús, corrígele a solas, corrígele. No dice que lo desprecies, o que lo maltrates, o que lo condenes. Dice, corrige, ¿no? Con mucha suavidad, sabiendo que tú también puedes caer, dice el apóstol San Pablo. Atento. El que crea estar en pie, cuidado, no caiga. Que nos creemos que estamos en pie y que somos perfectos. Y que el imperfecto es el otro y lo tratamos con soberbia, con desprecio. Cuidado, que también nosotros caeremos, ¿no? Bien, entonces estamos viendo este capítulo 16 del Kempis, Tolerancia de los defectos ajenos. Estamos en el numeral 9, dice así: queremos que se sujete a los demás mediante reglas y ordenanzas, pero nosotros no permitimos que se nos reprima en lo más mínimo. ¿Verdad? Somos lo que se llama popularmente la ley del embudo. A mí se me puede pasar, se puede tragar todo, se puede permitir todo, pero el hermano, si cae en algo, enseguida se le aplica la ley. Es lo que decía que el padre del desierto. Nuestros pecados, nuestros defectos, pues lo echamos a nuestra espalda como una mochila, que se pone en la espalda, y así no los vemos, no vemos nuestros defectos, porque lo echamos como se echa una mochila a la espalda, ¿no? En cambio, ponemos los defectos del prójimo, los tenemos delante de los ojos, viéndolos continuamente. ¿Para qué? Para condenarlos, para juzgarlos. Es que esa persona siempre llega tarde. Bueno, dile al demonio, eso es una pajita pequeña y tus pecados son una viga enorme. ¿Y Dios te ama o te condena? No, Dios me ama mucho. Si Dios te ama mucho a ti, teniendo esa viga enorme de pecados, no va a amar Dios a ese hermano que tiene ese defecto. Siempre llega tarde, o gusta siempre ser el primero en aparecer, el lamparoso, el que le gusta brillar, tiene ese defectito de que siempre... Sí, pero eso que tú quieres condenar, no lo condenes. Piensa que eso es una pajita pequeña y que lo tuyo es una viga enorme y que Dios no te condena, no te expulsa Dios de la iglesia por tus pecados, te ama. Si te ama Dios, no va a amar al hermano en ese defecto o ese defectito que tiene. Queremos corregir al otro y a veces con violencia, pero a nosotros que nadie nos reprima en lo más mínimo, que nadie nos corrija en lo más mínimo. Decía un monje, siempre se llamaba a sí mismo, que era pecador, que era muy pecador. Un día el abad le llamó la atención porque iba de celda en celda y no se concentraba en el estudio de la palabra de Dios ni en el trabajo manual, sino que siempre iba de celda en celda visitando otros monjes. Entonces el abad le llamó la atención, eso no estaba bien, y se enfureció, se puso rojo
saltó como una fiera. Y el abad le dijo con mucha misericordia, y mira, siempre estás diciendo que eres pecador, que eres el último, que eres el peor de todos, pero que nadie te lo diga. Te llama la atención con mucha misericordia en este defecto y te enfureces, te llena de rabia, pero no estás diciendo que eres pecador. Pues mira, te está llamando la atención en un pecadito que estás haciendo. Y dice el Kempis, nosotros no permitimos que nadie nos corrija en lo más mínimo. Saltamos como fieras, ¿eh? Llega el esposo a casa y ve un poco de desorden y llama la atención, oye, esta casa está desordenada. Y la esposa, en este caso, ¿no? Pues salta como una fiera. ¿Cómo? Todo el día trabajando, estoy todo el día en el mercado, en la cocina, lavando platos, y ahora llegas tú sacando defectos. No se nos puede corregir en nada, porque en el fondo nos creemos perfectos. Si tuviéramos delante de nuestros ojos nuestros propios pecados, sabríamos que está bien que se nos corrija y que nos llamen la atención. Es justo, es verdad, lleva razón. Por eso hoy día San Pedro, en su carta, revestíos de humildad en vuestras relaciones. En vuestras relaciones, los hermanos se relacionan, en estas relaciones que tenemos que tener con los hermanos de la comunidad, o en familia, con tu papá, o tu hijo, con tu esposo. En estas relaciones que tenemos, sociales, comunitarias, dice San Pedro, revestidos de humildad. Quiere decir que si alguien comete un error, antes de condenar, revístete de humildad, piensa en tus pecados y cómo Dios tiene misericordia contigo. Entonces también podrás tener misericordia con el defecto del hermano. Eso no quiere decir que no nos corrijamos mutuamente. Pero una cosa es corregir, otra cosa es la soberbia de corregir con altanería, con desprecio, condenando, gritando, insultando. Entonces estamos fuera de juego, ¿no? Pasamos en este capítulo 16 del Kempis, pasemos al numeral 10. Dice, en suma, resumiendo, dice el Kempis, es señal clara y evidente de que raramente medimos a nuestro prójimo con el mismo rasero con que nos medimos a nosotros mismos. Raramente. Nos tratamos a nosotros mismos con mucha indulgencia, nos justificamos, nos excusamos con muchas razones, pero tratamos al prójimo con una dureza, una acusación, tantas cosas tremendas, ¿no? Es evidente, dice así, es ya clara, dice el Kempis, muy raro de que tratemos al prójimo con el mismo rasero, con el mismo juicio, con que nos tratamos nosotros mismos. A nosotros mismos siempre buscamos excusa para justificarnos, para que no nos condenen, para que no hablen mal de nosotros. Siempre estamos justificándonos, no, hice esto, pero es que lo hice por esto, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las ventajas de esta tolerancia y paciencia? ¿Qué ventajas, dice el Kempis, la imitación de Cristo? Este librito dice, ¿qué ventajas trae el tolerar y tener paciencia con el hermano? ¿Trae alguna ventaja? Dice el numeral 11. Si todo el mundo fuera perfecto, ¿qué tendríamos que soportar entonces por Dios de parte de nuestros semejantes? Si todos son perfectos, ¿qué tendríamos que soportar por amor a Dios? Decía que el monje, padre, el orgullo me atormenta. Y su padre espiritual le dijo, su abad le dijo, hijo, lleva razón, estás atormentado, porque tú eres el que ha creado el cielo y la tierra. Entonces te crees Dios, las cosas tienen que salir como tú dices. Te andas atormentado porque el hijo no te obedece, porque el esposo le has pedido una cosa y no te la hace, porque andas atormentado. Tú eres Dios, el que ha creado el cielo y la tierra, y nadie te obedece. Y el monje agachó la cabeza, reconoció su error y continuó el abad diciendo, mira, el que hizo cielo y tierra vino a nosotros en la humildad, fue rechazado, escupido, clavado en una cruz, y tú quieres que todos sean perfectos, que todo te salga bien. Acéptate, acepta al hermano en sus defectos para que tengas algo que merecer ante Dios, de amor a tu enemigo, de amor
al que se equivoca, como Dios lo ha hecho contigo, ¿no? Numeral 12. Pero al presente, Dios ha dispuesto las cosas de tal forma que aprendamos a llevar los unos las cargas de los otros, porque no hay nadie sin defecto, nadie sin cruz, nadie tampoco que sea lo bastante sabio para sí. Dios ha hecho así las cosas, para que aprendamos a llevar los unos las cargas de los otros. Y de San Pablo a los Gálatas, llevar las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Cómo se puede cumplir la ley de Cristo llevando las cargas de los otros? ¿Alguno te ha ofendido? Calla. No respondas con la venganza, no le des más fuerte. Me ha tratado mal, yo le trato peor. Hijo, dice algún papá pagano que no es cristiano, dice, hijo, si en la escuela algún niño te pega, tú dale más fuerte. Hazte valer. No sabemos llevar las cargas de los otros. El otro cometió una imprudencia, un pecado, ámalo con misericordia. Calla. Jesús callaba. Le daban golpes, le cubrían la cabeza. Adivina, profeta, ¿quién te ha pegado? Jesús callaba. Llevaba el sadismo, la violencia de los otros, y callaba. Jesús tachebat, Jesús callaba en su pasión. Llevaba las cargas que le echábamos nosotros, ¿no? Porque no hay nadie, dice el Kempis, en el numeral 12, no hay nadie sin defecto. Todos tenemos defectos. Todos caemos muchas veces, dice el apóstol Santiago. No pretendéis ser maestros unos de otros, porque todos caemos muchas veces. Entonces, si todos caemos, ¿cuántas veces en la historia de la Iglesia hemos visto a gente que huía? La Iglesia quería ordenarle sacerdote o obispo y huía. No, yo con esa carga, no, yo no soy digno, no estoy capacitado para hacer ese trabajo. ¿Cuántos santos, por humildad, han huido diciendo, no, yo no valgo para eso, tengo tantos defectos? No hay nadie sin defectos, todos tenemos nuestros defectos. Entonces nos manda la Iglesia, una de las obras de misericordia es soportar con paciencia los defectos del prójimo. No estemos siempre con el dedo de acusador. Es verdad que siempre estamos viendo la paja ajena, es normal, pero inmediatamente rectifiquemos y digamos, sí, pero eso que hace el hermano es una pajita pequeñita. Lo mío, los pecados que he hecho en mi vida son una viga enorme y Dios tiene paciencia conmigo. No me expulsa de la Iglesia. Tiene tanta paciencia en mi casa, con mis defectos. Dice el Kempi, nadie sin cruz. Todos llevamos una cruz. Si uno quiere ser discípulo mío, dice Jesús, reniegue de sí mismo, tome su cruz. Sígame. Que mi cruz es muy pesada, no quiero, decía aquel monje a su abad. Yo no quiero esta cruz. No, una cruz. Y el abad le dijo con mucha misericordia, dice, mira, ahí hay una sala, hay muchas cruces. Tírala allí, tu cruz, y coge otra, la que tú quieras. Estuvo un día entero probándose cruces. Y una tenía el palo largo, demasiado largo. No vale, la tiró. Otro era rugosa, le hacía daño en el hombro, la tiró. Otra era muy pesada, la tiró. Y así estuvo todo el día probándose cruces. Había una sala llena de cruces. Al final cogió una. Se la probó y dice, bueno, me quedo con esta. Y al salir y hablar con su abad, le dijo, me llevo esta. El abad, sorprendido, le dijo, pero es la cruz que trajiste. Tú que no la aceptabas, pero te lleva la que tú trajiste. Quiere decir que Dios, para salvarte, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que tú te salves, para que nos salvemos, nos da esa cruz, ese Padre concreto, esa historia concreta, esa esposa, esos hijos, Dios te da esa historia, no para que te condenes, sino para que te salves. Te da esa cruz porque es la que te conviene. No te desesperes. Pide a Dios la fuerza de abrazar la cruz, de llevar la cruz. Por ella experimentarás la resurrección. Me decía una mamá ayer, mi hija lleva esta cruz del cáncer y sufre. Ánimo. Que invoca a Jesús. Dios nos permitirá, dice San Pablo, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Con esa cruz, Dios nos da la fuerza para llevarla. Una mamá no va a darle a su hijita de 3 años un quintal de arroz, porque le echa el quintal de arroz en la espalda y la aplasta.
la destruye. Esa mamá, la mamá no es un monstruo. Dios no es un monstruo. No te va a dar Dios una carga que te aplaste. Si nos da esa cruz, esa enfermedad, ese fracaso, esa pobreza, si nos da eso es porque nos ama, nos quiere. No permitirá a Dios que seamos tentados por encima de las fuerzas, sino que con la tentación nos dará modo de resistir, de vencer, unidos a Cristo. Esa tentación. No hay nadie sin defectos, nadie sin cruz, nadie tampoco que sea lo bastante sabio para sí. Solo sé que nada sé, decía aquel sabio, nada sé. Alguno se cree sabio, dice San Pablo, hágase necio y llegará a ser sabio. Tú te crees sabio a tus ojos, cuidado, hazte necio y llegará a ser sabio. Me hago necio, hacerse necio, no ir por la vida como sabido, lo sé todo. Numeral número 13, de suerte que es preciso que nos soportemos y consolemos mutuamente y sepamos ayudarnos los unos a los otros, instruirnos, amonestarnos. Es necesario, es preciso que nos soportemos mutuamente, nos consolemos mutuamente. ¿A qué has venido al convento? Decía San Juan de la Cruz a sus novicios. ¿Sabe a qué has venido? A que todos te enseñen, todos te labren, todos te corrijan. A eso has venido. ¡Ay del novicio! ¡Ay del cristiano que entra en esa comunidad creyendo que lo sabe todo y que a él nadie le puede corregir porque yo sé lo que tengo que hacer! Nos llenamos de soberbia. Oye, ¿tú por qué me llamas la atención? Yo sé lo que tengo que hacer. Tú no tienes que darme lecciones. Oye, no sabes bien pelar las papas. Mira, se hace así y así. Mira, esto no es así. Tienes que aprender a hacer. Y nos enfurecemos. ¿Quién eres tú para llamarme la atención? Y en cambio, la humildad es, dice el Kempi, que es necesario que nos soportémonos al hermano con ese defecto. Soportémonos. No pretendamos que el hermano sea perfecto cuando nosotros tenemos tantas imperfecciones. Y consolémonos mutuamente. Es que ese salmista que se ha puesto a cantar en la iglesia lo ha hecho muy mal. Bueno, pues no lo condene, no lo desprecie. Y si se siente atribulado, derrotado porque he cantado muy mal, bueno, animémosle, ánimo. Tú sigue ensayando los cantos, sigue escuchando los cantos hasta que lo aprendas bien, poco a poco. Todos al principio cometemos errores, pero poco a poco se va aprendiendo. No te desesperes. Ánimo. No nos condenemos. Consolémonos unos a otros. En la vida cristiana, al principio, es como hacer fuego, decía aquel padre del desierto. Cuando uno hace fuego, está en el campo, hay hojarasca, ramitas pequeñas, papeles, cosas, prende fuego y al principio sale mucho humo que te escuece los ojos. Pero después, echando más ramitas, más ramas secas, poco a poco después se hace una hoguera preciosa y aparecen unas brasas rojas, pero al principio no es fácil, ¿no? Al principio cuando se hace fuego sale mucho humo, te escuecen los ojos, así la vida cristiana, ¿no? Al principio, pues, hay muchos errores que tenemos y que tenemos que soportar en los otros, muchas imperfecciones, tenemos que ayudarnos, consolarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros, instruirnos, amonestarnos, mira, esto es así, tal, ir corrigiéndonos, ayudándonos, no dice de despreciarse o de condenar al otro, ¿no? Numeral 14. En las ocasiones adversas, es cabalmente cuando mejor puedes apreciarse hasta dónde llega el grado de virtud de cada cual. En las ocasiones adversas. Y no es que las ocasiones hagan al hombre frágil, sino que descubren simplemente lo que es. ¿Qué grado de virtud tienes? De caridad, de amor. Ahí se conoce. Cuando hay ocasiones adversas. Uno que ha gritado, el otro que ha dicho una palabra injusta. A ver, si sabemos estar y callar o hablar con misericordia,
con dulzura, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ya al capítulo 17, la vida comunitaria, numeral 1. Si quieres conservar la paz y la armonía con los otros, es de todo punto necesario que aprendas a quebrantar en muchas cosas tu criterio y tu voluntad. Tienes que aprender a quebrantarlo y callar. Decir, no, no haré, no se puede hacer mi voluntad, que sea la voluntad del otro. Darle la razón al otro, pedirle perdón, nos hemos equivocado. Es necesario quebrantar nuestra voluntad. Es verdad, no se hace. Quería hacer esto, pero la opinión del otro es la mejor. Es verdad. Que se haga la voluntad de mi hermano, la voluntad de Dios. No, la mía no. Quebrantarla. No, somos tan tercos. Dice, no, se tiene que hacer lo que yo he dicho. Nos queremos perfectos. Lo que nosotros decimos parece que es palabra de Dios. Y entonces echamos en cara al otro, que no ha hecho lo que nosotros queríamos. Y echamos en cara y condenamos continuamente. Entonces así no se puede vivir comunitariamente. Para vivir en la comunidad, bien sea comunidad familiar, esa, lo que llama San Agustín, esa pequeña iglesia doméstica que es la familia, el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, en esa pequeña comunidad, esa pequeña iglesia doméstica, hay que aprender muchas veces a quebrantar nuestra voluntad, si queremos estar en paz. Si queremos estar en la gallera, la pelea de gallos, en la guerra continua, donde no hay paz, es donde cada uno quiere hacer su voluntad. Y no cede, no cede. Tú estás equivocado, yo llevo razón. Y tenemos que aprender a quebrantar nuestra voluntad. Es decir, sí, está bien que se haga lo que tú dices, por mantener la paz, la comunión. No nos cansamos de repetir lo del ladrillo, de esos dos monjes que decían, este ladrillo es mío. Decía el otro, no, es mío. Y el otro decía, sí, sí, es tuyo. O sea que por un ladrillo no se rompa la comunión con el hermano. Lo importante de la vida comunitaria es la comunión. Amaos como yo os he amado. Sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Entonces, el amor, la unidad, para ello, para mantener esa paz, es necesario muchas veces quebrantar nuestra propia voluntad y aceptar que no se haga nuestra voluntad. Numeral 2, sobre esta vida comunitaria. No es poca cosa morar en monasterios o comunidades y vivir en ellos sin palabra de queja y perseverar fiel hasta la muerte. Venturoso el que vive allí bien y acaba su vida felizmente. El don de la perseverancia, perseverar hasta el final. No es poca cosa morar en monasterios o comunidades, vivir en ellos sin palabra de queja. Y de Santiago, hermanos, no os quejéis uno del otro, no os quejéis, no anden murmurando, quejándote, siempre viendo la paja ajena, quejándote de lo que hace el otro. Mira lo positivo. O sea, Santa Teresita de Lisieux, en su monasterio, en la vida comunitaria, ella cuenta que cuando el demonio le presentaba los defectos de esa hermana, de la otra hermana, rápidamente el Espíritu Santo venía en su ayuda y le mostraba lo positivo, las virtudes que tenía el hermano, que tenía la hermana, ver las virtudes que tiene el otro, para edificación de la comunidad. No está siempre echando en cara el defecto, viendo el defecto, sino tolerarse con paciencia unos a otros. Venturoso, dice el Kempi, el que vive allí bien y acaba su vida felizmente. San Vicente de Paúl, cuando moría, decía, nadie me ha ofendido. Qué bello, ¿eh? Acabar la vida así, ¿no? Diciendo, nadie me ofendió. Ayer escuchaba en YouTube esa vida de San Juan Crisóstomo. Crisóstomo en griego es boca de oro, uno de los grandes padres de la Iglesia de Oriente, San Juan Crisóstomo, que murió en el exilio, ¿no? Y cuando moría decía, gracias Señor por todo, gracias por todo. Qué bellísimo morir así, dando gracias a Dios, porque todo lo que te ha mandado es por tu bien, dice San Pablo. En todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le aman, en todos, tu bien.
Entonces, dichoso el que vive allí en la vida comunitaria, vive bien y acaba su vida felizmente. Gracias, Señor, por todo, por todo. Por el amor que me han dado mis hermanos, por las persecuciones que he sufrido, las incomprensiones, por todo, Señor, todo me lo han mandado porque me amas, todo para mi bien, sin quejas. Eres estupendo conmigo. Merecía el infierno por mis pecados y me has perdonado. Me has dado una comunidad cristiana, me has dado una familia. Señor, ¿cómo eres tan bueno conmigo? Dejé en mi casa 3 hermanos y tú me has dado 300 hermanos que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, para compartir la palabra de Dios. Me has dado tantos hermanos en todas partes. Ha sido estupendo, ¿no? Bueno, numeral de este capítulo 17, numeral 3, dice: si quieres vivir como es debido y aprovechar en la vida del Espíritu, hazte cuenta que no eres más que un desterrado y peregrino sobre la tierra. Date cuenta de esto, ¿eh? Tú quieres aprovechar bien la vida del Espíritu, hazte cuenta que eres un desterrado, peregrino. Esto significa parroquiano. Parroquios significa extranjero. Nuestra patria es el cielo. Aquí estamos peregrinos. Date cuenta que no eres más que un peregrino. No puedes, esto es mío, defenderlo, no toques lo mío, ¿no? En la vida comunitaria nadie llamaba suyo a sus propias cosas, ¿no? En la vida comunitaria primero el hermano, después tú. Dice la regla de San Agustín. Primero el hermano. Me ha pedido el hermano esto, hazlo primero lo que dice el hermano, después harás lo tuyo. Una gran sabiduría, ¿no? Quien Dios le da ese espíritu. Que primero el hermano. Que yo estaba haciendo esto y esto, pero llega un hermano y me pide, pues abandono lo mío y hago lo que el hermano quiere. Si Dios nos da esa sabiduría, de primero el hermano, después yo. En cambio el egoísmo es, no, primero yo, no puedo, estoy ocupado, no puedo, no quiero, no, yo tengo mis cosas que hacer. Primero yo, después yo, sigo yo. Oye, te está pidiendo el hermano esta ayuda, déjalo todo, sírvele. Eso es amor, ¿no? Negarse a sí mismo. ¿Tú quieres ser discípulo mío? Dice Jesús. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Somos aquí peregrinos. Esta no es nuestra paz. Esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra tierra. Esta no. Mi patria, mi casa, todo está en el cielo. Hacia allá camino. Aquí me roban la casa. ¿Cómo me va a robar la mansión que tengo en el cielo? Dice Jesús. Voy a prepararos una morada, una casa en el cielo. Cuando la haya preparado volveré y os tomaré conmigo. ¿Quién te va a robar la casa del cielo? La mansión que Dios te está preparando, ¿quién te la va a robar? Aquí en este mundo, sí. Hay ladrones, hay egoístas, hay... Bueno, dice la carta a los hebreos, en la persecución que hubo contra los cristianos en Jerusalén, los cristianos se dispersaron, se fueron por todos lados, perdiendo sus tierras, sus casas, e iban con alegría anunciando la buena noticia por todos lados. Dice la carta a los hebreos: os dejéis de despojar con alegría de vuestros bienes, sabiendo que tenéis un bien superior que es Dios. Ese nadie te lo puede robar. Recuerda, decía San Juan Crisóstomo a Olimpia, una viuda, en sus cartas, recuerda que nadie te puede hacer daño. Solamente tú te puedes hacer daño a ti mismo con el pecado. Nadie te puede hacer daño, porque lo que te hagan, todo viene para tu bien. El que te puede hacer daño eres tú, a ti mismo, si pecamos. Ahí sí. Si nos amargamos, andamos murmurando, andamos violentos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nuestra alma sufre, nuestra alma es imagen de Dios y sufre muchísimo cuando la torturamos con la murmuración, con la violencia, con los odios. Entonces nuestra alma no está acostumbrada a eso. Nuestra alma es imagen de Dios y ama la paz, el amor, la alegría, todos los frutos del Espíritu Santo. Numeral 4, dice el Kempis: si quieres llevar una vida religiosa, una vida cristiana, tienes que hacerte algo así como un necio por Cristo. Me hago necio. Sí, me hago necio. Acepto ese cuarto hijo. Me hago necio. La gente del mundo se cree sabia. ¿Cómo? Tengo 3 hijos. Otro hijo, fuera. Abórtalo. No tenemos dinero para... La gente se cree sabia. Tú hazte necio y acepta ese cuarto hijo o ese quinto hijo.
te haces necio. La gente amontona, no amontonéis tesoros en la tierra. La gente se cree sabida y compra una casa y compra otra y la alquila. Compra una casa y la alquila, compra otra cosa y la alquila. Tiene unas rentas de dinero. Se cree sabio. Tú hazte necio. Coge tus bienes, véndelo y dáselo a los pobres. Necio, eres un necio. Sí, sí. Hay que hacerse necio para llegar a ser sabio. Si alguno se cree sabio, hágase necio, dice San Pablo, y llegará a ser sabio. Si tú quieres, dice el Kempis, si tú quieres llevar una vida cristiana, religiosa, tienes que hacerte algo así como un necio por Cristo. Oye, pero te han ofendido, hablaron mal de ti, y tú te haces un necio. Perdonas, no pones un pleito. Oye, a ese que te ha robado, ponle un pleito. No, no pongo un pleito. Yo perdono. Eres un menso, idiota. ¿Por qué perdonas? A ese tienes que sacarle la plata, ponerle un pleito. No, yo me hago un necio. Perdono, porque también a mí Cristo me perdonó. Hacerse necio. ¿Nos hacemos necios? ¿O vamos por la vida como sabidos? A mí que nadie me tome el pelo. ¿Vamos por la vida así? Bueno, vamos a ver si realmente queremos ser cristianos. O vamos por la vida de lamparosos, de creer que todos lo sabemos, que todos nos deben respeto. Y si alguno no me respeta, me enfurezco, lo maltrato, la venganza, etcétera, etcétera. Bueno, numeral 4. Poco importan el hábito y la tonsura. Importa poco. Que lleve un sacerdote lleva el clérima, sí, o un fraile que lleva, o un religioso, un monje que lleva el hábito de franciscano, de benedictino, el hábito negro de los monjes benedictinos. Ese hábito sirve de poco, dice el Kempis. Lo que hace al verdadero religioso, al verdadero cristiano, es la reforma de vida y tener totalmente mortificadas sus pasiones. Eso es lo que hace a un monje, a un religioso, a un cristiano. No el pertenecer a una comunidad. No, que yo estoy en esta comunidad. Sí, pero ¿has mortificado tus pasiones o le das rienda suelta? Y en una fiestecita, después de la segunda copa de vino, en la tercera, la cuarta, la quinta, acabas borracho. ¿Has mortificado las pasiones? ¿Has dicho no? Tomé una copita de vino, 2, ya, basta. Tú dices, basta, no, es la fiesta de mis primos, me han invitado, cumpleaños, la quinceañera, es el aniversario, siempre estamos de fiesta. Y luego, la fiesta de cristianos es la Eucaristía, la liturgia, la palabra de Dios, nuestra fiesta. Realmente es cristiano es que aquel que se convierte, que reforma su vida. Míralo, antes ni siquiera iba a la iglesia, ahora va a la iglesia. Antes siempre se emborrachaba, ahora no se emborracha. Antes siempre estaba en litigio con su esposa. Los gritos lo oían los vecinos, siempre con peleas, parecía aquella casa una jauría de locos. Mírenlos ahora. Hay en esa casa un profundo respeto mutuo, se ayudan, se perdonan, se quieren. Eso es ese es el verdadero hábito, la conversión, la reforma de las costumbres y el tener mortificadas las pasiones. Tenía ganas de vengarte a ese que te hirió, te insultó, pero mortifica la pasión de la ira y perdona, eres manso. Mortifica la pasión de la avaricia, quiere acumular más y más y más, pero la esposa se puso enferma, una cirugía, hay que dar dinero. El hijo está enfermo y comprar medicinas. En la comunidad cristiana hay una necesidad y das tu dinero para ayudar a ese hermano que está en una necesidad o hay una necesidad en la comunidad. El que es cristiano realmente es que mortifica sus pasiones. Ha caído en la altanería, la soberbia, pero mira, ha mortificado la pasión. Lo ha reconocido y ha pedido perdón. Es el que realmente lleva una vida cristiana. Reconoce el error, pide perdón. Perdona no 7, sino 70 veces 7, siempre. Quien otra cosa busca, numeral 6, quien otra cosa busca que no sea Dios solo y la salvación de su alma, no hallará sino aflicción y dolor. Buscas a Dios, tendrás todo. No lo buscas, tendrás mucho dolor, mucha aflicción. Dicen los padres del desierto, quien deja todas las cosas del mundo por Dios, tendrá a Dios y tendrá todas las cosas del mundo. Pero el que abandona a Dios por las cosas del mundo, al final perderá a Dios y perderá todas las cosas del mundo.
Tú abandonas a Dios, pues vas a encontrar dolor, sufrimientos, muchos tormentos, muchas espinas encontrarás en el mundo, porque has abandonado a Dios, has abandonado la comunidad cristiana, has abandonado la palabra de Dios, has abandonado la Eucaristía, has abandonado la oración, te has dedicado al mundo, pues ya verás lo que vas a sacar. Dolor, espinas, sufrimientos. Dice Dios a través del profeta Jeremías, mi pueblo hizo doble mal, abandonarme a mí y hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Primer mal que hace el hombre, abandonar a Dios. Segundo mal, hacerse cisternas agrietadas. Una cisterna, aunque la llenes de agua, si está agrietada en 2 horas se ha vaciado. ¿Qué pasó? Estaba la piscina llena, sí, pero está llena de grietas. Se vació. Así, el mundo, que abandona a Dios por los ídolos, el dinero, los placeres de la vida, y se queda sin nada, vacío, muerto. Y después gime, como el hijo pródigo. ¿Cuántos obreros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, hacen fiesta, están contentos, y yo aquí, muerto de hambre? Claro, abandonaste la casa del padre, malgastaste toda la herencia con prostitutas, en fiestas, en locuras, y claro, ahí está el resultado. Muerto de hambre, estás vacío, no tienes nada, porque abandonaste el manantial de agua viva, que es Dios, la casa del Padre, la iglesia. La abandonaste. Estas son las consecuencias, ¿no? Numeral 7. No puede permanecer mucho tiempo en paz quien no se esfuerza en ser el más pequeño y hacerse el súbdito de todos. ¿Quieres encontrar la paz? Di, aquí yo soy el último y el peor de todos. Todos son mejores que yo. Todos me pueden corregir. Todos me pueden llamar la atención. Sí, es verdad. Soy un necio. El humilde aprende de todos. Aprende de todos. Mira, aquel es muy trabajador. Voy también yo a trabajar bastante. Aquel es muy alegre. Yo también. Voy a vivir en la alegría sabiendo que Dios me ama. Aquel siempre, el humilde aprende de todos, porque él se considera el último y el peor de todos. Regla de San Benito, grado de humildad número 6. El monje, el cristiano, no solamente tiene que decir con la boca que es pecador, sino creerlo en lo íntimo del corazón, que es el último y el peor de todos. Por mis pecados tenía que estar en la cárcel, en el infierno. Y no estoy en el infierno, tengo una familia, tengo una comunidad, estoy en la iglesia, con los sacramentos, la palabra de Dios. Qué bueno has sido conmigo, Señor. Eres estupendo. Si no nos esforzamos en ser los últimos, los más pequeños de todos, si uno quiere ser grande, que se humille, como este niño. Al niño se le puede llamar la atención. Niño, ¿qué haces aquí molestando? Vete a tu habitación. Y el niño se va. A la media hora vuelve, se echa al cuello de su papá. No tiene odio a su papá porque le ha corregido. Nosotros guardamos odio, rencor, porque nos han humillado, nos han corregido, nos han tratado según nosotros con violencia. Entonces nos resentimos. Me acuerdo cuando tenía 10 años, me abalancé sobre la comida en una reunión familiar. Mi madre me dio un manotazo y yo me levanté de la silla, me fui a una habitación por ahí, a la cuadra donde estaban los animales. Por ahí me fui, lleno de rencor, de odio. Por más que mi tía, mi madrina, todos me decían, venga, siéntate en la mesa, ven a comer. No, lleno de odio, rencor, no como, no. Yo me creo perfecto y yo lo que hice fue alargar la mano para coger un trozo de pollo. Eso no es nada malo, nos justificamos. Sin embargo, tu mamá te corrigió, no deja que te sirva, sé paciente, no seas avaro, no seas avaricioso, no seas glotón. Hay siempre alguien que nos corrige, nos ayuda. El soberbio no acepta que se le corrija. Al soberbio no se puede corregir. Le corrige, se enfurece, se va, empieza a gritar, se llena de rencor y no come. Sabe dónde puede hacerle daño a la mamá. La mamá sufre mucho cuando el hijo no come. No voy a comer para hacerle daño, para sufrir, lleno de odio, rencor. Este fue un episodio que me pasó. Yo tendría 10 o 11 años. Era la fiesta de la primera comunión de un primo mío. Y estábamos allí todos los primos, los tíos, los cuñados, una fiesta de 30 o 40 personas. Todavía lo recuerdo. Había hecho la primera comunión mi primo Joaquín.
Y yo, pues lleno de soberbia. Mi primo Joaquín, que paz descanse. Bueno, entonces convirtámonos y aceptemos, si queremos tener paz, hacernos como este niño, el más pequeño. Uno quiere ser el primero que se haga el último y servidor de todos. Servir a todos. Hacerte el pequeño, uno pequeño. No a que me sirva, no a mí que me sirva. Servir a todos. Numeral 8. Viniste a servir, no a mandar. ¿A qué has venido a la comunidad cristiana? A servir, no a dar órdenes. Servir con humildad. Persuádete que fuiste objeto de la vocación de Dios, no para entregarte al ocio y diversión, sino para trabajar y sufrir. A eso has venido a la comunidad cristiana. A trabajar, a servir, no a darte al ocio y a la diversión, sino a servir. Ocupar el último lugar. Tú quieres llegar a ser primero, está bien. Eso no es pecado, querer ser el primero. Pero para llegar a ser el primero, Jesús marca el camino. Hacerte el último y servidor de todos. Has trabajado 8, 10 horas. Llegas a casa y ayuda a tus hijos con las tareas. Ayuda a tu esposa en la cocina. Dialoga. Cuenta cómo ha ido. Hacerte servidor de todos. No. Yo ya trabajé. Ahora ya tumbado en la hamaca, tumbado en el sofá, que me sirva. ¿Qué pasa? ¿Que tu esposa no trabajó? ¿Tuvo tu esposa todo el día en la cama? Trabajó, lavando platos, cocinando, yendo al mercado. Aquí todos, arrimar el hombro, ¿no? Bueno, y el numeral 9, ya acabamos este capítulo sobre la vida comunitaria del Kempis. Dice el último numeral, pues aquí se prueba a los hombres como el oro en el crisol. Aquí nadie puede perseverar si no se resuelve a humillarse de todo corazón por amor a Dios. Si no nos humillamos, en la comunidad cristiana no podemos perseverar. Antes o después el soberbio se va, da una pata a todo y se va. Pandilla de hipócritas, pandilla de soberbios, pandilla de egoístas. Me voy, yo ahí en esa comunidad está el peor de cada casa. Egoístas, soberbios, lujuriosos, borrachos. Yo ahí, en esa comunidad, me voy. Pues nadie puede perseverar en una comunidad si no se decide a humillarse de todo corazón y verse que todos son mejores que yo. Todos. Yo soy aquí el último y el peor de todos, pero Dios me ama. No me desespero. No me autocondeno para despreciarme e irme, sino acepto la voluntad de Dios. Dios me ama. Y eso me basta. Bien, hermano, hasta el próximo día, Dios mediante.